Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 16 de mayo 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 137. Una victoria de a mil le hemos llamado a esta enseñanza basados en Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 10, un pasaje de donde surge la doctrina o la idea, la teoría diría yo también del milenio. Ya dijimos que esa palabra no aparece en la Biblia. Sin embargo, este es el único pasaje que menciona esto que algunos llaman justamente el milenio. Para algunos, lo que este pasaje dice puede representar solamente una idea de eternidad o un tiempo indefinido de victoria. A nosotros, otra vez, nos preocupa saber lo que entendieron los creyentes de aquella época. Ya hemos dicho que el propósito del Apocalipsis es dar aliento a la iglesia perseguida, y esto se integra muy bien a la siguiente interpretación que nos ayuda a responder a la pregunta de qué nos habla este pasaje que habla de 1000 años. Leamos el texto una vez más. Dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la cultura en torno al Antiguo Testamento prevalecía una importante esperanza sobre una época de paz en la que Dios manifestaría su amor para su pueblo por medio de una gran victoria. El día de ayer leímos algunos textos bíblicos que hablan de eso, hablan de ese reino monumental, extraordinario, a través del cual Dios mostraría una gran victoria y la defensa de su pueblo. Es muy seguro que esta idea estaba en la mente de quienes recibieron el Apocalipsis originalmente, y eso debería ser una clave para nuestra interpretación. He aquí las enseñanzas anteriores. ¿De qué habla este pasaje? Habla de la supremacía del reino de Cristo sobre el poder del mal. Si tiene poder el Señor para atar 1000 años al diablo, quiere decir que tiene todo el poder, ¿no? Igual que en los evangelios se habla de Jesús atando al hombre fuerte de la casa cuando lo acusaban de que echaba fuera demonios por causa del mal, del diablo. Él dijo, bueno, si tengo poder para atar al hombre fuerte, entonces quiere decir que el reino de los cielos ha llegado. Es decir, nos habla de la supremacía del reino de Cristo, y nos habla, en segundo lugar, lo vimos ayer, de la suprema victoria de la fe cristiana. Habla de una derrota contundente a la bestia, a la Babilonia, la imagen de la bestia, el falso profeta. Por eso le he llamado yo a esta enseñanza una victoria de a mil, que me alienta más, me significa más, me transforma más que pensar en un mapa del futuro y en una serie de eventos y pensar que vamos a participar los cristianos luchando cuando Dios tiene todo el poder, ¿no? ¿Cuántos rounds le dura a Dios el mal? Cero. O sea, Dios puede destruir al mal cuando quiere con hacer así. Así es que esto tiene que ser una figura literaria de una victoria contundente. He aquí las enseñanzas o la enseñanza de hoy. Nos habla de la derrota eterna y total del mal. Antes nos habló de una derrota técnica del mal en donde se cancela el poder y su influencia, pero ahora, después de lo que algunos llaman el milenio, se narra la guerra final y la victoria final del reino de Cristo contra el mal. Y se usan dos nombres, Gog y Magog, que se mencionan como símbolos de naciones confabuladas con el mal en contra de la verdad. Tal vez porque se nos ha mencionado la destrucción de la Babilonia anteriormente. ¿Recuerdan que se habla de la derrota de Babilonia? Y Babilonia es una metáfora. Babilonia en este momento que se escribe el Apocalipsis no existe.
Es que es una metáfora del mal, es una metáfora de un imperio, es una metáfora del mal imperial, es una metáfora del ser humano construyendo un imperio que gobierna, que subyuga, que viola los derechos de los seres humanos. Y en Babilonia fue eso en algún tiempo y se le utiliza entonces como este mal. Sin embargo, Gog y Magog también se relacionan con la Babilonia original. Mire cómo dice Ezequiel 38:2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es decir, estos nombres existieron, los llevaba alguien. Y resulta que el Señor utiliza, igual que utilizó a Babilonia como una metáfora de un poder malo imperial, así utiliza también esto como ciudades que se confabulan con el mal, como otras entidades, otros grupos de gentes, otros países que se confabulan con el mal, con la Babilonia en este caso, metafórica. De cualquier manera, se trata de una guerra en donde el mal es vencido total y definitivamente. Algunos encuentran aquí muchas historias futuristas con mucha imaginación, pero para los creyentes de aquella época el saber de la victoria total era una palabra de aliento y de fortaleza para sus vidas. Es decir, Satanás no prevalecerá por siempre, será destruido por la eternidad. El actual sistema de cosas en el mundo no es infinito, tiene un límite y Dios lo ha dispuesto ya, es decir, Dios tiene el poder para atar y desatar cuando quiera. Los seres humanos no atamos ni desatamos. Esos que se la pasan atando al diablo, pues se les suelta todos los días porque vuelve a estar libre. Pero los seres humanos no tenemos poder para atar al diablo, ¿no? Ni a la bestia, ni a la Babilonia, nada. Pero Dios sí tiene todo el poder. Y los cristianos perseguidos, receptores originales del Apocalipsis, lo sabían al leer este pasaje y seguramente eso les alentó a seguir adelante e incluso a dar su vida por el Señor. ¿De qué serviría la destrucción de Babilonia, de la bestia y del falso profeta sin la destrucción de aquel que está detrás de ellos? Porque ¿qué estaba detrás de ellos? El diablo mismo, el mal. Pero no hay problema, será destruido para siempre. Hay quien vive como si el mal fuera a ganar las elecciones finales. Qué tristeza, debemos vivir con la convicción de que el mal y todo lo que tiene que ver con el pecado y los enemigos de Dios serán destruidos en forma definitiva. Es decir, esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra visión. Y con una visión así podemos alentarnos y vivir fortalecidos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Usted y yo podemos soñar o anhelar un período especial de 1000 años en donde los leones y los corderos estén juntos. Podemos imaginarnos como reyes de algún país, pero es mejor entender la supremacía del poder del reino sobre el poder del mal. Es mejor disfrutar de la victoria de la fe y es mucho mejor vivir con la convicción de una derrota total de la maldad y la victoria eterna de nuestro Señor, en la que participaremos nosotros al recibir esa victoria, al experimentar esa victoria como pueblo. La palabra de Dios es para vivirse cada día, para ponerla en práctica al instante. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que este concepto que algunos llaman milenio debe desafiarnos a vivir la victoria de la fe. Este concepto, interpretar este pasaje, debe darnos la bendición de la enseñanza, de experimentar el redarguir de la palabra que nos enseña, experimentar la corrección de la palabra que nos enseña y experimentar la instrucción de la justicia. Es decir, leer un pasaje de la Biblia, sea el Apocalipsis o lo que sea, no es para que tengamos miedo, no es para que tengamos orgullo porque creemos que sabemos ciertas claves y ciertas cosas que otros no saben porque nos sentimos como iniciados o alguna cosa así. No, la palabra de Dios es para que seamos mejores personas. Y aquellos cristianos perseguidos de aquella época, al entender este pasaje, ¿qué entendieron? ¿Qué entenderían? Que en el final, que dentro de 15 cuantos años habría una guerra y que se iba a levantar un anticristo y que un gobernante de las Naciones Unidas. ¿Bien? Entendieron que Dios iba a vencer y que ellos iban a ser parte de los vencedores y de los triunfadores. Me parece que al leer este pasaje, del que han surgido chorrocientos libros llenos de historias, imaginación y demás, este pasaje me parece que a los cristianos del primer siglo les hizo entender que la victoria de la fe era una victoria de a 1000. Así que este concepto, que algunos llaman milenio, definitivamente debe desafiarnos a vivir la victoria de la fe. Decía un filósofo inconverso, ¿recuerdan? Si queréis que crean vuestro Redentor, debéis parecer más redimidos.
aunque no me gusta recordar a esta persona, pero él dijo eso y es interesante. Si quieren que crean su Redentor, deben parecer más redimidos. Si quieren que crean su Salvador, deben parecer más salvos. Si quieren que crean en que alguien los transformó, pues deben parecer más transformados. Es decir, que el cristiano, al leer la palabra y al encontrar enseñanzas en la palabra, debe experimentar la transformación, la redención, la salvación, la conversión, y debe vivir de tal manera que se le note. Vivamos la victoria de la fe todos los días. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.